Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Andrés y yo conversamos sobre economía con el doctor Edwin Irizarry Mora. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes Andrés González Berlecía y mi compañera Adriana Gutiérrez Colón. Hola, saludos a todas y a todos los que nos escuchan otra vez. Este es el último programa antes de tus merecidas vacaciones, ¿verdad que sí? Bueno, por ahora. Bueno, por ahora. Se supone que sí, pero como esto a veces surgen cosas ahí a última hora. Tienes razón. Sin planificar, pero por ahora es el último programa. Hay que explicar eso, y es que como a veces pues puede que grabemos, de repente pasa algo y grabamos mañana y tiramos los programas y jugamos con nuestro itinerario. Pero se supone que eso no vaya para... unas merecidas vacaciones. Sí, eso es. No vamos a decir el destino de Adriana por si hay algún stalker por ahí, alguien que vaya. Ya verán fotos, a lo mejor ven fotos con mi camisa de Radio Independencia por ahí. Sí, porque ahora uno tan privado de las redes que lo comparte todo y qué diablo. Pues en el programa de hoy tenemos un invitado repetido, alguien muy especial para nosotros que está en Radio Independencia por segunda vez. Es raro porque es la segunda y la tercera vez, porque como recordarás tiramos también el programa de lo que debes saber sobre la independencia. Sí, el Facebook Live lo tiramos en programa también, es cierto. Voy a tener que empezar a cobrar. Y si escucharon esa voz ya saben de quién se trata. Es el economista favorito de Radio Independencia, es doctor en economía, catedrático de economía del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, y a mucho orgullo porque siempre le hacemos chistes con que, ¿verdad? No, a pesar de que no esté en Río Piedras, pero es tremendo profesor de todas formas. Autor de innumerables publicaciones, candidato a la comisaría residente en 2004 y a la gobernación en el 2008 por el PIP, Partido Independentista Puertorriqueño, y nos referimos por supuesto al doctor Edwin Irizarry Mora, a quien le damos un cordial saludo y agradecimiento. Bueno, el agradecimiento es mío por invitarme a compartir nuevamente con ustedes, y un placer estar aquí para discutir los temas que ustedes tengan a bien traer, y que estoy seguro que va a ser un diálogo interesante como las dos ocasiones anteriores que estuve aquí, y yo creo que ustedes están realizando una labor extraordinaria de educación y de orientación política que tanto necesita nuestro pueblo. Así que un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias por esas palabras, pero hay que decirlo, que Radio Independencia, ¿verdad? Tampoco sería lo mismo si no fuera porque que no, ¿verdad? Si no tuviéramos o no accedieran a nuestras invitaciones, invitados como el doctor Edwin Irizarry Mora. Así que gracias por estar aquí otra vez con nosotros. Un placer. Y de hecho fue hace casi exactamente un año que estuvo con nosotros aquí Edwin, que fue... ¿De qué estábamos hablando en aquel entonces? En aquel entonces el programa fue de la reforma contributiva federal y nos dio una clase brutal. De hecho, a mí no me había ni llegado la luz todavía, estábamos en el periodo post-María. Mucho menos. Y así, todavía ya habían pasado como 2 o 3 meses de María, no teníamos luz. Y Edwin, ¿verdad? Nos reunimos en otro lugar y nos dio una clase de cuáles eran las repercusiones de la reforma contributiva federal, y es perfecto porque hay una contributiva, no lo voy a llamar criolla, una reforma contributiva puertorriqueña aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa. Tengo entendido que el gobernador aún no la firma. No la ha firmado, hasta la fecha que estamos grabando no ha sido firmada todavía. Y claro, la verdad es que nosotros invitamos a Edwin para hablar de deporte y de baloncesto y de pelota, y para montársela por lo mal o lo bien que le ha ido a los deportes de allá del oeste, de la comarca, como de Mayagüez. De lo que está pasando en este momento no deberíamos conversar sobre ese tema. Si me dan un par de semanas y mejora la situación del equipo de béisbol de los Indios de Mayagüez, pues... La fe es lo último que se pierde, dicen por ahí. Pues entonces podemos conversar. Pues nítido, ahora vamos a ponernos serios. Un poco, hablando de eso de la reforma, la primera pregunta que sea como de follow-up, de seguimiento. En tu opinión, ¿qué repercusiones hemos visto sobre Puerto Rico de aquella reforma contributiva federal de la que hablamos el año pasado, si alguno? Pues mira, la pregunta es muy pertinente y a la vez necesaria, porque francamente hay mucho desconocimiento sobre cuáles son las repercusiones, a cuáles serán eventualmente. Conversando con colegas economistas y también con algunos abogados especialistas en temas contributivos,
Lo cierto es que todavía, a la fecha de hoy, no se tiene certeza final de cuál va a ser el impacto de esa reforma contributiva aprobada en Estados Unidos sobre las empresas estadounidenses que operan en Puerto Rico. Y esto es importante que se sepa porque en última instancia de lo que se ponga en vigor, de lo que sea la normativa para las empresas estadounidenses que operan en Puerto Rico como una jurisdicción extranjera, operan como corporaciones foráneas controladas, va a depender esa normativa que se ponga en marcha, repito, de cuánto van a pagar en impuestos al final. Y esa es la preocupación que ha mantenido no solamente el sector industrial manufacturero en Puerto Rico, es decir, los administradores, abogados, auditores, personas que asesoran a las empresas manufactureras y que emplean todavía en Puerto Rico, digo todavía porque el número se ha ido reduciendo drásticamente, pero en Puerto Rico hay cerca de 80,000 puestos de trabajo, quizás un poquito menos en este momento, que son empleos directos de manufactura. Y la manufactura todavía genera la mitad del ingreso y de la producción que se genera en Puerto Rico. No perdamos de vista que la inmensa mayoría de esos 80,000 puestos de trabajo son de puertorriqueños y puertorriqueñas que tienen distintas posiciones, desde puestos gerenciales hasta puestos de supervisión, el trabajador y la trabajadora de la línea de producción, control de calidad, almacén, etcétera. O sea, tenemos mucha gente trabajando en ese sector todavía. Y el tratamiento contributivo que pretende implantar la administración de Donald Trump es a los efectos de que toda empresa que opere fuera de Estados Unidos continental se mueva a Estados Unidos continental o a alguno de los estados como Hawái o Alaska, ¿verdad? Que no están en Estados Unidos continental, pero que realicen operaciones particularmente en el continente para que cesen de esta manera operaciones en territorios o en jurisdicciones extranjeras desde el punto de vista de los Estados Unidos y entonces generen empleo, ingreso y producción en Estados Unidos. Es una visión que hemos comentado en otros foros que resulta ser bastante peligrosa por las consecuencias que eso tiene para los movimientos de capitales, movimientos de tecnologías y los empleos que estas empresas generan en otras partes del mundo. En el caso de Puerto Rico, lo que esto significaría, para ponerlo en términos muy sencillos, es que si una empresa farmacéutica, que son las más que hay en Puerto Rico en este momento y las más que producen también, si esa empresa accede a la petición que hace la administración Trump de mover sus operaciones desde Puerto Rico y establecer esa fábrica en alguna jurisdicción dentro de los Estados Unidos continental o en Alaska o en Hawái, que también son estados, Puerto Rico pierde esa inversión y esa empresa presumiblemente recibiría unos beneficios contributivos nada más que por instalar sus operaciones en Estados Unidos. Por eso tú mencionas que quizá no se sabe el resultado hasta el final, ¿a eso te refieres? Exactamente, y además de que conversando con uno de los asesores del senador Juan Dalmau, licenciado Carlos Frontera, hace una semana sobre este asunto, comentábamos que todavía no se sabe con exactitud cuánto tendrían que pagar en impuestos en Estados Unidos si permanecen operando en Puerto Rico, porque lo que se cierne sobre estas empresas manufactureras es la amenaza de que un poco la administración del gobierno de Trump les dice, un momento, ustedes se quedan operando en Puerto Rico, fuera de Estados Unidos continental o en otras jurisdicciones extranjeras, el castigo es que ustedes van a tener que pagar más impuestos. Bueno, se le acaban de decir a Apple, ¿no? Le acaba de decir a Apple que salió una noticia que Trump estaba contemplando ponerle un impuesto a Apple, decía la noticia, quizás a otra, ¿verdad? A compañías como Apple, de 10% por tener ese tipo de operación en otros países. Entonces, estas son empresas que ya, fíjense las consecuencias que esto puede tener sobre Puerto Rico. Nosotros tenemos un ordenamiento desde el punto de vista de incentivos contributivos en Puerto Rico, pero se le está cobrando unos impuestos a estas empresas por vía de la ley 154, que es la que tiene que ver con ciertas transacciones que realizan estas empresas entre las que operan en Puerto Rico y sus subsidiarias o filiales fuera de Puerto Rico. Ese impuesto lo cobramos en Puerto Rico y fue a propósito como consecuencia de la insistencia del Partido Independentista Puertorriqueño desde principios del siglo XXI. Es más, veníamos desde que terminó la sección 936
en el año 1996, insistiendo en que estas empresas podían pagar más en Puerto Rico de lo que estaban pagando. Finalmente se aprueba este arbitrio de la Ley 154 que ha permitido, escuchen bien, que Puerto Rico en promedio esté recibiendo alrededor de 1.900 millones de dólares en contribuciones por concepto de ese arbitrio, lo que representa anualmente cerca de una quinta parte del total de recaudos que recibe el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Wow, con ese pequeño arbitrio, digamos, una quinta parte. Estamos hablando de 1.800 a 1.900 millones de dólares. Ya superó por mucho los 10.000 millones de dólares recaudados desde que se puso en vigor la ley, creo que fue 2007-2008. ¿Y de cuánto es ese arbitrio? ¿Ese es el famoso de 4%? Ese es el arbitrio que pagan la empresa foránea en Puerto Rico, ese 4%, que no es el impuesto sobre contribución sobre ingresos que nosotros hemos insistido y que entiendo que podría estar incluido en la reforma contributiva de Puerto Rico que se aprobó ahora, pero todo va a depender precisamente de lo que me está preguntando, de cuál es el impacto final de la reforma contributiva federal en Puerto Rico, si a estas empresas se les va a permitir que reclamen como un crédito el impuesto pagado en Puerto Rico cuando llenen su planilla en Estados Unidos. Y de eso va a depender muchas cosas. Como muy bien sugería Andrés, si continuamos recibiendo esos 1.800, 1.900 millones de dólares anuales, hay una propuesta que tiene que ver con contribución sobre ingresos, que es otra fórmula cuyos detalles no voy a entrar a explicar aquí en este momento, porque cuando se apruebe entonces vendremos en otra ocasión. Si es que se aprueba, entonces explicaremos, pero básicamente con esa fórmula quizás se puedan recaudar un poco más, 2.200, 2.300 millones de dólares. Pero debo insistir para todos aquellos que nos están viendo y escuchando, que esto va a depender finalmente de cuál sea el tratamiento que se decida a nivel del gobierno de Estados Unidos con respecto a las empresas manufactureras de Estados Unidos que operan en Puerto Rico. Por lo tanto, podría ser un golpe fuerte, muy duro, para las finanzas del gobierno de Puerto Rico si estas empresas dejasen de pagar este arbitrio que representa, repito ya por tercera vez, cerca de 1.900 millones de dólares al año, o si se se articula un esquema a través del cual podamos recaudar un poco más. Por lo tanto, no sabemos todavía, a la altura de diciembre de 2018, ya a unas pocas semanas de terminar este año calendario, estamos ya terminando la primera mitad del año fiscal 2019, ¿verdad? No sabremos por lo pronto cuál va a ser el efecto. Todo el mundo señala que entonces, cuando entre el mes de enero, febrero y el nuevo Congreso se reúna, ahora dominados por los demócratas, podrían incluso presentar legislación que en ese sentido podría ser favorable para que lo que nosotros en el Partido Independentista Puertorriqueño propusimos, que es que sigan pagando impuestos en Puerto Rico y lo puedan reclamar como un crédito en Estados Unidos, que eso continúe. Ese es, dirían ustedes los abogados, el Estado de Derecho, ¿verdad? En este momento. Eso puede cambiar y todo va a depender de, en ese pulseo que tienen los demócratas y republicanos, cuánta responsabilidad contributiva le van a asignar a las empresas de Estados Unidos que operan en Estados Unidos y que operan fuera de Estados Unidos continental. Así que, en última instancia, estamos esperando esas noticias en Puerto Rico y eso, lamentablemente, crea ansiedad, crea incertidumbre al empleado y la empleada de la fábrica que trabaja en Puerto Rico, que opera en Puerto Rico, a los gerentes, y crea incertidumbre en la economía en general, porque tú te imaginas unas proyecciones de recaudos del Departamento de Hacienda que están contando con que vamos a seguir cobrando ese arbitrio en Puerto Rico y que de repente la política federal, la política fiscal federal con respecto a las empresas que operan en Puerto Rico, las empresas de Estados Unidos que operan en Puerto Rico, o sea, no, mejor yo lo cobro allá en las arcas del tío Sam y no lo paguen en Puerto Rico. Eso sería realmente impactante sobre los recaudos potenciales de Puerto Rico. ¿Seguimos con la pregunta de Eddie? ¿Seguro? Ok. Pues la pregunta es bueno, queremos preguntarte para que nos digas en rasgos generales cómo está la economía de Puerto Rico, pero sabemos que la respuesta es que está fatal, que estamos en quiebra. Pero queremos ponerlo quizás en un contexto, ¿verdad? Analizando, discutiendo todo lo que se ha aprobado, incluyendo la reforma federal
las últimas medidas aprobadas en la Asamblea Legislativa, que todavía no están firmadas por el gobernador, pero hasta el momento, hasta que estamos grabando, pero parecería que van a estar firmadas pronto. Pues que nos diga, ¿verdad?, a raíz de todas estas medidas legislativas, todas estas reformas o recortes o medidas de autoridad impuestas en gran parte por la Junta de Control Fiscal, pues en verdad, en ese contexto, ¿cómo un economista ve la economía de Puerto Rico? Y pongamos que no eres de aquí, que eres un economista desde afuera y ves la situación de Puerto Rico desde afuera, pues ¿cómo lo describirías? Sí, yo creo que sería una manera interesante de evaluar el asunto, particularmente cuando nosotros tenemos una opinión muy formada, claro, que se fundamenta en la experiencia y en lo que hemos visto que ha ocurrido a lo largo de tantos años en Puerto Rico. Y precisamente, Adriana, lo que tú mencionas, ese ejercicio, casualmente, el Premio Nobel en Economía, Joseph Stiglitz, conjuntamente con el economista argentino que también trabaja en la Universidad de Columbia con el profesor Joseph Stiglitz, Martín Guzmán, ambos han estado en Puerto Rico. Y esa mirada que menciona Adriana está hecha por personas que ven a Puerto Rico con mucha preocupación. Mucha preocupación porque las decisiones que está tomando la Junta, la llamada Junta de Supervisión Fiscal y que nosotros llamamos Junta de Control Fiscal, tienen incidencia inciden sobre cada uno de los aspectos fundamentales de nuestra vida como pueblo. Ese es el punto de partida para cualquier mirada objetiva que uno le eche a la economía de Puerto Rico. Es una situación en la que los funcionarios que fueron elegidos en procesos electorales en Puerto Rico y que supone que están a cargo de articular un presupuesto, de manejar unas agencias, de echar a correr un programa de gobierno, están con los brazos atados porque la situación colonial del país llegó al extremo de que hay una Junta de Supervisión Fiscal que es la que establece cómo se va a utilizar el dinero y para qué propósitos. E incluso lo que tiene que ver con el tema de educación, con el tema de salud. Y cuando digo educación, tanto a nivel preuniversitario como a nivel de la universidad, la Junta de Supervisión Fiscal, diríamos en la calle, está metiendo la mano en los asuntos que literalmente les da la gana. Claro, micromanaging, de una están manera haciendo increíble. En Puerto Rico, siguiendo tristemente una agenda que más que todo tiene que ver con el cobro de las deudas de esos acreedores, de esos bonistas que en algún momento le prestaron dinero al gobierno de Puerto Rico, particularmente de los inversionistas del exterior, porque si fuese un inversionista puertorriqueño, una familia puertorriqueña que invirtió y confió en el gobierno de Puerto Rico, hay 60,000 familias que están en esa situación, ese es otro cantar. Pero esa mirada tiene que comenzar con esta realidad de que hay una Junta de Supervisión Fiscal, pero además de eso, además de que la Junta de Supervisión Fiscal tiene control sobre las finanzas públicas, cuando uno mira el panorama a grandes rasgos de lo que está pasando con nuestra población, tenemos un gran sector de nuestra población que sigue saliendo del país. Todavía Puerto Rico, y digo todavía porque después del evento catastrófico del huracán María en septiembre del año pasado, hubo una distorsión en las estadísticas de emigración e inmigración por la enorme cantidad de personas que se fueron y las personas que durante este año han estado regresando. Así que esa cifra de los 60,000 personas que nos estaban abandonando netamente cada año, esa es la emigración neta. Antes del huracán aproximadamente se iban 80,000 personas, la mayoría de ellas a ciudades de Estados Unidos, y entraban a Puerto Rico alrededor de 20,000. 80 que se iban, menos 20 que entraban, 60,000 personas en emigración neta. Pérdida poblacional como consecuencia de la emigración, en otras palabras. El número de nacimientos en Puerto Rico se ha reducido, por lo que ya nace menos gente de la que muere al año. Eso significa que tenemos lo que se conoce como una tasa natural de aumento de la población, que no es aumento, que es de disminución de la población, en términos de los nacimientos versus las muertes. Cuando uno combina estas cuatro variables, emigración, inmigración, nacimientos y defunciones, tenemos un país que sigue perdiendo población aceleradamente en las edades en que la gente, los seres humanos, están en su edad productiva desde el punto de vista de su capacidad de realizar trabajo, de su capacidad físico, intelectual, muscular, de realizar trabajo, pero además de su capacidad reproductiva, porque en la baja tan drástica en el número de nacimientos
es un reflejo de que en esa composición de los emigrantes se está yendo personas que no solamente es que dejan de trabajar en Puerto Rico, es que están naciendo cada vez menos personas en Puerto Rico. Así que ese factor migratorio es un factor que está con nosotros y que va a seguir estando y que va a tener consecuencias, implicaciones directas de corto plazo sobre la estructura de la fuerza obrera, sobre cuántos de nuestra población son personas envejecidas, cuánta proporción de la población ya pasa de cierta edad en adelante, las atenciones que merecería esa población, o sea, cómo se reduce. Me imagino que entonces afecta las pensiones, los sistemas de pensión, también. Te pregunto, ¿eso puede incidir sobre la tasa de desempleo? El gobierno, he escuchado recientemente que han dicho que la tasa de desempleo ha disminuido. Te pregunto si eso es correcto y en caso de que lo sea, que explique si esa entonces, ¿verdad? ¿Por qué eso podría ser correcto? Me alegro muchísimo que me formule la pregunta, porque esa disminución de la tasa de desempleo que tradicionalmente en Puerto Rico ha estado entre el 11 y el 14% y ahora de momento recibimos la noticia de que baja a un 8.6%. ¡Milagro! Y baja hasta un 8% ahora. Es pura manipulación estadística. O sea, que no es Ricky el PNP que nos tiene en las papas. Es pura manipulación estadística, porque lo que ha ocurrido es que en el numerador, la fórmula de la tasa de desempleo, ¿verdad? Para que quede, es una fórmula muy sencilla, muy sencilla. No confío. Vamos a ver. Sí, divides el número de desempleados entre la fuerza obrera. Para dar un ejemplo muy sencillo y que nos cuadre perfectamente, si tú tienes que en un país hay 100,000 desempleados registrados, que son las personas que cuentan para la estadística que se toma en consideración para calcular la tasa de desempleo. Y esa para mí siempre ha sido la clave desde que estudié. O sea, si te entendí bien, perdona que te interrumpa, es cómo tú defines esa... Exacto. Que es la clave, porque si tú excluyes a los que no buscan activamente empleo, que te estoy quitando... Claro. Entonces, vamos a suponer que hay 100,000 personas que están registradas como desempleadas y hay 1,000,000 de personas que pertenecen a la fuerza obrera. Así que los dos numeritos son 100,000 personas desempleadas registradas en el numerador y lo divido, pongo en el denominador 1,000,000 de personas. Así que si yo divido 100,000 entre 1,000,000, eso me da una tasa de desempleo de 10%. Perfecto, tiene la estadística oficial de que hay 100,000 desempleados en el contexto de una población que es la fuerza obrera del país, ese que llamamos el grupo trabajador, que es 1,000,000 de personas, 100,000 en 1,000,000 es 10%. Ahora vamos a suponer lo siguiente, que ocurre lo que Andrés acaba de decir, que de esas 100,000 personas que estaban registradas como desempleados, hay 20,000 que el mes que viene ya no se registran como desempleados, se fueron a su casa y dejaron de comparecer a una de las oficinas regionales del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 20,000 de esas 100,000 dejaron de comparecer, se fueron a su casa y tan pronto ocurre ese evento que la persona deja de buscar empleo activamente. Que eso es clave. A mí me voló la cabeza cuando me enteré de que eso no... Ya no se cuenta como desempleado. Hay 20,000 que entran a un grupo poblacional que se llama amas o amos de casa. También se les conoce como desplazados del sistema económico. Wow. Desplazados o marginados del sistema económico, y en algún momento se utilizó la frase ociosos involuntarios. Bueno, y además... Personas que están en su casa que ya no buscan trabajo activamente, pero para terminar el cómputo, esos 100,000 que estuvieron registrados el mes anterior o 2 meses antes, ahora se convirtieron en 80,000 desempleados registrados. Si yo divido ahora 80,000 entre 1,000,000, la tasa de desempleo me bajó a 8%. Claro, y no es real o no. Se fijaron en lo sencillo del ejemplo, ¿verdad? Ahora divido 80,000 entre 1,000,000, eso es 8% de desempleo. Antes tenía 100,000 desempleados, 100,000 entre 1,000,000 era 10%. Bajamos la tasa de desempleo dramáticamente, de un 10% a un 8%, y así ese numerador se puede reducir porque personas que no buscan empleo activamente no se consideran en las estadísticas laborales. Empleo formal, o sea, que y hay un gran sector de nuestra... Claro, eso te iba a decir, que debe ser un gran sector de nuestra sociedad ahora mismo, ¿no? ¿Verdad? Todas aquellas personas que trabajan en la economía formal, que por lo que sabemos de cómo opera nuestra sociedad, hay que presumir que es un sector amplio. No sé si tú te atreves a decir un número de personas que están en la economía subterránea o la economía, el sector informal de la economía. Por llamarle sí. Sí, pues mira, las estadísticas más recientes de los estudios que realiza la empresa de estudios técnicos para el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos ya apuntan a que hace años que en Puerto Rico hay sobre 300,000 personas
que trabajan en actividades cuyo ingreso no se registra en el Departamento de Hacienda. Es decir, son actividades que generan ingresos, pero que la persona o la familia no llena una planilla, ¿verdad? El individuo, hombre o mujer, no llena una planilla de contribución sobre ingresos por ese ingreso. Ese ingreso puede ser de una actividad legítima. Por ejemplo, yo me quedo desempleado y estoy dispuesto y en condiciones de trabajar, monto una empresa de mantenimiento de patios y me voy a cortar grama por ahí. Si yo radico una planilla de contribución sobre ingresos, yo estoy autoempleado y soy parte de las estadísticas laborales. Pero si, como hace la mayoría de nuestra gente, tiene ese trabajito por el cual cobra típicamente en efectivo, o es un plomero que hace trabajo en la comunidad, o un albañil que trabaja en construcción de un baño, de una marquesina, o es la señora que hornea bizcochos en su casa, o es la señora que tiene la marquesina, un beauty parlor y trabaja en las uñas y hace peinado, o es la persona que cocina y vende comida informalmente, o es la persona que realiza servicio doméstico, que en Puerto Rico hay decenas de miles de personas que trabajan en servicio doméstico y ese ingreso no se registra. Esas son personas que están en el sector informal de la economía, su ingreso no se registra porque no llenan una planilla. Esa es la parte, digamos, legal y aceptable desde el punto de vista de nuestra sociedad. Todo el mundo contrata a personas que hacen trabajo en el patio, personas que venden pasteles, personas que hacen trabajo en el hogar, y uno no le pregunta si radica planilla de contribución sobre ingresos o no. Así que están realizando una labor para generar ingresos, pero está la otra dimensión, que es la dimensión ilegal. La dimensión ilegal que incluye el trasiego de drogas y armas, la prostitución en sus diversas manifestaciones, los juegos de azar ilegales, que eso es otro mundo, pero que se incorpora dentro de lo que, cuando lo sumamos, llamamos economía subterránea. Así que en esta aproximación que hacen los estudios recientes, que se hacen a través de simulaciones de si radicaran planillas, se le imputa estadísticamente ese ingreso si lo tuviera, se calcula probablemente en más de 15,000 millones de dólares lo que genera la economía subterránea sobre 300,000 personas, y dejan de pagar al gobierno, suponiendo una tasa contributiva de un 15%, dejan de pagar al gobierno cerca de 1.800 millones de dólares al año. Ahora, Edwin, una pregunta que a veces, cosas que yo he escuchado por ahí que suena quizás suena raro si las dijera un político o algo extraño, pero ¿qué le pasaría o cómo se afectaría a nuestra población en general si nosotros, por arte de magia, acabáramos con la economía, digamos, la economía subterránea, la mala, lo que tú acabas de describir, el trasiego de droga, ese tipo de cosas, en términos de las condiciones materiales de un gran sector que depende de los ingresos de ese tipo de actividades? ¿Cuánto se afectaría negativamente si algo la economía y las condiciones materiales del pueblo? Esa es una gran pregunta, y se afectaría sobre todo por el lado de las ventas de bienes y servicios. Porque toda persona que genera ingresos en Puerto Rico, al igual que en cualquier país del mundo, y hay economía subterránea en todos los países del mundo, quiero que eso quede claro, pues ese ingreso que uno recibe, si yo soy una persona que me dedico a hacer trabajo de albañilería y no radico planilla y llevo años en eso, yo voy a comprar al mismo supermercado, a la misma tienda por departamento, a la misma ferretería, a la misma gasolinera que adquiere esos bienes y servicios la persona que genera un trabajo asalariado registrado. Y pasa lo mismo con la economía informal y legal que tú estás mencionando. Así que por vía del gasto de consumo veríamos una reducción dramática del gasto de consumo. Pero además de eso está la otra dimensión que tiene que ver con a qué se van a dedicar esas personas. Tú sabes que el problema más serio, y quiero, ¿verdad?, compartir esto con el público que nos ve y que nos escucha, el problema más serio e histórico de nuestra economía es precisamente el desempleo estructural, el desempleo que surge como consecuencia de la incapacidad de nuestro sistema económico para proveer un puesto de trabajo a todas las personas que estén dispuestas y en condiciones de trabajar. Entonces, si hay personas que se autoemplean en actividades que sean legales o ilegales, están asumiendo una responsabilidad de generar ingresos, aunque el Estado no lo reconozca y aunque su ingreso no se registre, pero están ayudando a mantener a una familia. Y los estudios, no que realizamos los economistas, los estudios que realizan otros científicos sociales como trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogos sociales, sociólogos y sociólogas, personas que están directamente trabajando en las comunidades, que ven y estudian directamente cuál es la dinámica, la dimensión humana de la economía subterránea. A eso que me estoy refiriendo. Esa dimensión humana es mucho más importante que cualquier cifra que podamos decir los economistas
sobre recaudos dejados de percibir por el Departamento de Hacienda o el número de empleos que se crean. Es esa mujer de ese residencial público que probablemente es una de las jefas de familia de ese residencial, donde en algunos de estos residenciales más de la mitad de las residencias están dirigidas por mujeres jefas de familia que crían a sus hijos e hijas solas y que generan ingresos en la inmensa mayoría de los casos de manera legítima, trabajando en actividades que son aceptadas por la sociedad. Esa dimensión es la que es importante. Y por lo tanto, la economía subterránea es una respuesta espontánea de nuestra gente ante la incapacidad del sistema económico de ofrecer puestos de trabajo estables. A propósito, cuando menciono que este es un fenómeno que ocurre en todas partes del mundo, en el contexto de América Latina y el Caribe, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, los estudios más recientes calculan que entre el 20 al 25% del ingreso personal que reciben las familias, ingreso familiar o ingreso personal que recibe cada individuo, es economía subterránea. ¿En qué países? En general. En América Latina y el Caribe Latina fluctúa en algunos países el 20, en otros el 22, 23%, en algunos llega al 25%. Y no perdamos de vista que, como mencioné, este no es solamente un fenómeno de países en vías de desarrollo, en distintas etapas de desarrollo. Los países desarrollados, como Estados Unidos, hay algunas ciudades y condados en Estados Unidos donde la economía subterránea suple una enorme cantidad de ingresos para población desempleada también. De eso casi nunca se habla, pero cuando uno mira las estadísticas y ve que en Estados Unidos hay más de 50 millones de personas viviendo en condiciones de pobreza y que hay bolsillos de pobreza, de población marginada por la misma sociedad estadounidense, entonces uno dice, ya yo entiendo por qué hay personas que en esos contextos también se dedican a actividades de economía informal. Y eso es así definitivamente, y quiero reiterarlo, tanto en países como Puerto Rico, que tienen cierto nivel de desarrollo, un país subdesarrollado con cierto nivel de desarrollo, como en los países de altos ingresos de primer mundo, como en los países menos desarrollados. Esa presencia de ese fenómeno está ahí. Y en el caso de Puerto Rico, en el panorama, lo que me preguntaba Adriana hace un momentito, ¿verdad? Comencé hablando sobre el factor demográfico poblacional de la emigración, los nacimientos que son menos las defunciones. Hay que tomar en cuenta de las personas que se quedan residiendo en Puerto Rico, ¿cuántas de ellas van a seguir dedicándose a actividades de economía informal porque el gobierno ha dejado de ser un patrono que empleaba mucha gente y la capacidad de crear empleos nuevos de la empresa privada se ha reducido dramáticamente? Y esto es algo que cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo. Cuando uno mira el año 2007, que es el primer año donde se registra la recesión en la que estamos metidos, esta depresión económica, llama la atención que todos y cada uno de los sectores industriales de nuestra economía han perdido empleo. Construcción, manufactura, servicios, comercio, finanzas, bienes raíces, turismo, transportación, gobierno, todos han perdido puestos de trabajo. Entonces, cuando yo escucho el discurso oficial del gigantismo gubernamental y de que estamos creando empleos, etcétera, dice, pero ven acá, si las estadísticas oficiales me están diciendo que el gobierno ha perdido más de 70,000 puestos de trabajo en la última década, que la manufactura ya va por más de 80,000. Ya deberíamos haber visto un despunte entonces a raíz de esas medidas. Y no solamente eso, es que el marco de comparación tiene que ser, ¿cuántos empleos teníamos antes de que empezara la recesión? Las cifras están alrededor de 1.263.000 personas. Me aprendí la cifra porque la usamos con mucha frecuencia en este tipo de diálogo, ¿verdad? No, y además con economistas así no se puede discutir porque él dice una cifra y uno ahí, pues sí, yo creo que sí. Pero mira, lo interesante es que ahora el gobierno anuncia con bombos y platillos, interesante pero a la vez triste y lamentable. El gobierno dice, llegamos al 1.000.000 de personas empleadas. Hace 11 años... Al 30 de junio de 2007, hace exactamente 11 años y medio, Puerto Rico tenía como 270,000 personas más empleadas de lo que tiene hoy día. Puerto Rico eliminó alrededor de 21%, poco más de una quinta parte de sus puestos de trabajo en los últimos 11 años. Y eso va acompañado, esa eliminación, repito, de un poco más de una quinta parte, 21% de los puestos de trabajo que teníamos hace 11 años, eso va acompañado de que en el mismo periodo, de 2007 hasta el presente, la economía se contrajo en alrededor de 20%. En otras palabras, vivimos hoy día en un país, Puerto Rico, cuya economía es una quinta parte más pequeña de lo que era hace 11 años. Vivimos en un país, Puerto Rico,
en el que ahora mismo hay 270,000 personas menos trabajando de lo que había hace 11 años, alrededor de un 21% menos. Ese es el tipo de sociedad que nosotros queremos. Y eso es muy común. ¿Dónde más pasa ese tipo de ejemplos así? Eso es una buena pregunta, porque en un periodo tan breve, en una década y un año más 11 años, que un país elimine una quinta parte de sus puestos de trabajo y que la economía se contraiga en un 20%, son síntomas de depresión económica profunda, prolongada, la más prolongada de nuestra historia. Y como tú acabas de preguntarme, ¿en dónde uno puede encontrar referencias de que esté pasando algo como eso? Muy pocos sitios en el mundo. Tiene que haber pasado algo bien muy feo. Muy pocos sitios en el mundo. Guerra, probablemente, exacto, con situaciones o causas fortuitas como eventos naturales catastróficos o donde haya situaciones de guerras civiles prolongadas, que la economía se contrae dramáticamente, la moneda pierde valor. Pero ese no es el caso de Puerto Rico. Y la gran ironía es que cuando miramos alrededor nuestro, quizás con la excepción de Haití, subrayo, que otros países latinoamericanos, el resto de los países de América Latina y el Caribe, todos y cada uno de ellos, sus economías han estado creciendo en los últimos 11 años. Y Puerto Rico es el único país en el contexto de América Latina y el Caribe, repito, dejando fuera el caso de Haití, que ha mostrado señales de agotamiento drásticas, de que el modelo económico colapsó, de que la economía no puede volver bajo las circunstancias del modelo que la tenemos desde 1952 y se agotó, que no es posible un redesarrollo de nuestra economía, un repunte en el crecimiento de nuestra economía, y en un país donde nuestros jóvenes no tengan que salir de las carreras universitarias, emigrar para conseguir un puesto de trabajo en la materia o la disciplina que estudiaron. Esa es la triste realidad de nuestro país. Y más allá de eso, que nuestra realidad es difícil y vemos los datos que nos están dando y nuestra economía está fatal y cada día peor. Yo creo que lo más que nos preocupa es que vemos todas estas medidas que se están llevando a cabo y la actitud y las medidas que también están realizando la Junta de Control Fiscal, y entonces que uno esperará de acá a 10 años, por ejemplo. Eso es un punto muy importante, Adriana, porque precisamente lo señalan Joseph Stiglitz y Martín Guzmán, estos dos economistas de la Universidad de Columbia. Stiglitz, premio Nobel en Economía. Martín Guzmán ha estado en Puerto Rico en varias ocasiones ya. No son dos pelagatos. Estamos hablando de personas que han estudiado sistemáticamente la estructura de nuestra economía. Y son personas que, como decía Adriana, la están mirando desde fuera. No son residentes de Puerto Rico. Y han dicho, y lo publican de una manera muy franca en este último informe, que apenas estamos grabando esto a fines de noviembre y este programa sale en diciembre, hace un par de semanas que el estudio se publica, y lo que ellos quieren destacar sobre todo en ese estudio es que las medidas que está tomando la medida de política fiscal que está tomando la Junta de Control Fiscal son contradictorias con el objetivo de sacar nuestra economía a flote. En otras palabras, ellos están diciendo, esto que están haciendo de trastocar las pensiones de las personas jubiladas en Puerto Rico, esto de reducir los beneficios de los estudiantes en la Universidad de Puerto Rico, esto de ir contra las agencias y de desmantelar el gobierno porque presuntamente tenemos un gigantismo gubernamental, esto de reducir el nivel de actividad económica porque las consecuencias de sus decisiones lo que hace es que desalienta la inversión en el país, es todo lo contrario a lo que habría que hacer para que la economía del país vuelva a repuntar, para que volvamos a crear empleos con salarios dignos y con condiciones laborales adecuadas para nuestra fuerza obrera, para que el país pueda volver a ser productivo y empezar a producir localmente lo que traemos de fuera. Es decir que, tristemente, el pronóstico de corto y mediano plazo, estamos hablando de los próximos 2 a 5 años, si las cosas continúan como van y la Junta de Control Fiscal sigue teniendo injerencia sobre las decisiones fundamentales en Puerto Rico, yo no veo manera de que haya ese pronóstico de crecimiento del cual ellos están hablando y que no se fundamenta jamás en la realidad que nosotros vemos todos los días en la calle y que nuestra gente sufre en carne y hueso en todos los niveles socioeconómicos. Aquí el de clase media profesional sabe que paga impuestos duros y que estas decisiones de la Junta de Control Fiscal le van a afectar. El que tiene sus hijos en la universidad y sabe que ahora aumentaron el crédito. El pensionado, la población pensionada en Puerto Rico constituye ya
hoy día una proporción muy significativa del total de la población del país. La eliminación de puestos en el Departamento de Educación de maestros y maestras y el cierre de escuelas con criterios puramente financieros que no tienen nada que ver con el impacto socioeconómico que tienen estas decisiones. Todo esto nos hace reflexionar, ¿verdad? Y concluir lastimosamente que es un país que, si las políticas siguen siendo dictadas por este grupo de 7 señores y señoras que están ahí en la Junta de Control Fiscal, pues quizás los bonistas del exterior vayan cobrando su dinero a propósito de lo que se aprobó para COFINA, que en los próximos 40 años se compromete el país a pagar del IBU que todos nosotros y nosotras pagamos diariamente los bienes y servicios que adquirimos. Vamos a hablar de eso un poquito. Sí, vamos a hablar lo de COFINA, fantástico. Vamos a empezar porque nos explique, o que explique a la gente qué es COFINA, porque todo Sí. el mundo menciona COFINA, nadie sabe ni a qué responden sus Sí, siglas. COFINA significa la Corporación del Fondo de Interés A ver. Apremiante. Corporación del Fondo de Interés Apremiante. COFINA, Corporación de Fondo de Interés Apremiante, que es una corporación que se creó para que Puerto Rico pagara la deuda extraconstitucional durante un periodo de tiempo, pero el pago de esa deuda del gobierno de Puerto Rico va a estar financiado con el pago que nosotros hacemos del IBU. De ese 11.5% que se cobra, hay un porcentaje grande inicial que va a nutrir ese fondo para que el gobierno de Puerto Rico pueda ir cumpliendo con su deuda con los acreedores o quienes les prestaron dinero. Y tiempo ahí, para interrumpirte, tú mencionaste un término que es que cada vez que lo escucho me resulta hasta chistoso, pero tú hablaste de una deuda extraconstitucional. Pero uno pensaría, ¿verdad?, que la Constitución dispone que Puerto Rico no, una cosa así, que no Te puede voy estar a- endeudado sí. más allá de unos límites. Pues entonces, si uno pensaría que si existe una deuda o unos límites constitucionales con respecto a la deuda, pues que pienso yo, ignorante, no debería haber tal cosa como una deuda extraconstitucional. A lo que se refiere es que la Constitución de Puerto Rico exige que el presupuesto del gobierno central de Puerto Rico tiene que terminar al 30 de junio de cada año equilibrado. Es decir, los recaudos que reciba el Departamento de Hacienda tienen que ser exactamente iguales, la misma cantidad que el gasto de gobierno. Si el gobierno pronosticó que iba a gastarse 9,000 millones de dólares en un año, y esa cifra de 9,000 millones es bastante cercana a la realidad del presupuesto actual, está en 8,000 y pico millones a propósito, 8,400, 8,500 millones. Si se dice que vamos a gastar 8,400 millones, yo tengo que tener los recaudos de 8,400 millones. ¿Qué ocurrió durante muchos años en Puerto Rico? Pues que se programó en el presupuesto del gobierno de Puerto Rico que vamos a gastar, digamos, 8,000 millones de dólares. Pero ese año, en vez de gastar 8,000 millones de dólares, gastamos 8,500 millones de dólares. Y lo que se recaudó del Departamento de Hacienda, pues fue 8,200 millones. Recibimos en ingresos 8,200 millones, gastamos 8,500 millones. Esa diferencia de 300 millones de dólares, 8,500 menos 8,200, ¿dónde los voy a buscar? Pues si el Banco de Fomento estaba disponible, era como una alcancía. El Banco de Fomento llegó el momento en que tenía entre 2,500 a 3,000 millones de dólares en capital. El gobierno se aprovechó de eso y le cogió chavos prestados al Banco de Fomento. Banco Gubernamental de Fomento, Al BGF, banco- como se BGF, conoce también. Banco Gubernamental de Fomento. O tomaba préstamos para cuadrar el presupuesto. La linda. Ese cuadre de presupuesto para culminar el año fiscal con un presupuesto equilibrado, no en déficit, la deuda que se asumía cada año para cuadrar el presupuesto es la deuda extraconstitucional. Entonces se acumuló, y entonces se crea el Fondo de Interés Apremiante para pagar esa deuda, y se asigna una proporción alta de los recaudos del impuesto sobre ventas y uso, del IBU, para ir pagando esa deuda. Entonces esos son los primeros que están en fila para cobrar. ¿Qué pasa? Que esa deuda, con la reestructuración o lo que se negoció en estos días, se le dio a estos inversionistas que compraron parte de esa deuda a precios de quemazón. Por ejemplo, cualquiera de nosotros, si yo era un gran inversionista y yo le había prestado 100 millones de dólares al gobierno hace 10 años, y el gobierno me dejó de pagar, y el gobierno no me paga ni los intereses ni el principal de esos 100 millones que yo le presté, el valor de mi inversión de esos bonos ya no era 100 millones. Ahora esos bonos valen 30 millones. Entonces vino un inversionista de fuera
que es los llamados inversionistas buitres. Y me dice, eso vale 30 millones, véndelo ahora, yo te doy los 30 millones, yo tengo los 30 millones, no sigas perdiendo. Ese inversionista buitre compró a esa persona, a ese inversionista, un bono que valía $100 millones, que supone que el gobierno le pagara esos $100 millones en algún momento, lo compró en $30 millones. Y pasaron un par de años y ahora el gobierno le está diciendo a ese que compró en $30 millones, al buitre le está diciendo, no te preocupes, yo te voy a pagar 70, 80 millones de dólares por ese bono. ¿Quién ganó? Ganó el buitre. El fondo buitre precisamente busca países donde haya problemas de deuda, compra deuda barata y cuando llega el momento de negociar van a los tribunales, se sientan con esto, la misma negociación esta que ocurrió con Cofina, logra que se apruebe legislación y es por eso el concepto de buitre. Y además, tú sabes, aquí hay dos partes, porque a veces una interpretación bien literal o bien, qué sé yo, bien ofuscada del asunto. Dice, bueno, pues que tú te comprometiste a pagar, tienes que pagar y que se chave el mundo. Pero aquí las dos partes tienen que estar atentas al escenario y ciertamente la capacidad de repago del gobierno desde hace un tiempo para acá se tenía que ver. Se tenía que ver que, oye, hay ciertos problemas y si tú entras en este juego, tú tienes que entrar, como dice el libro, con dos bags. Puedes ganar y puedes perder. Claro. No, pero el buitre, el inversionista buitre es lo que en inglés se conoce como hedge funds. Hedge funds, inversionistas personas que se dedican a este negocio especulativo de estar observando en el escenario económico internacional cuáles países tienen circunstancias como las que se metió Puerto Rico ya hace más de 2 años. Recuerden el dato, el presidente Obama firmó la ley promesa el 30 de junio de 2016. Obama, el liberal. El 30 de junio de 2016 Obama firma promesa y ya desde unos meses antes el gobernador de entonces, García Padilla, había declarado el impago. El impago, el gobierno de Puerto Rico no puede pagar más ni el principal ni los intereses de la deuda acumulada. Y todos los que eran dueños de esos bonos, volviendo al ejemplo sencillo que presenté hace unos minutos, si yo tengo un bono de $100 millones con el gobierno, que yo espero que el gobierno algún día me pague esos 100 millones, de momento te dicen, esos bonos lo que vale son 28 o 30 millones. ¿Qué tú vas a hacer? Viene un inversionista de fuera y te dice, yo te doy los 30 millones, sal de eso. Y ese que compró tan barato, ahora con el arreglo de Cofina, va a tener garantizado que le paguen, en algunos casos, hasta el doble de lo que pagó. Esa persona se puede llevar 60, 70 millones de dólares. Luego dice, no, lo que ha dicho el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal, este arreglo tenía que ser necesario porque había que garantizar el buen nombre para abrir el crédito de nuevo al gobierno de Puerto Rico, los mercados de dinero, mercados de capital en Estados Unidos. Eso lo teníamos que hacer como quiera. Y el inversionista buitre es el que se beneficia. Y el inversionista que de buena fe le prestó al gobierno de Puerto Rico hace 10, 15, 20 años. 60,000 familias puertorriqueñas cayeron en eso, invirtiendo más de $20,000 millones. Eso te quería preguntar, además de los fondos buitres, ¿qué porcentaje de estos acreedores que se van a ver beneficiados de este acuerdo en particular son fondos buitres versus cuáles eran puertorriqueños? Esa cifra no te la puedo decir en este momento, pero la duda... Pregunta buena, ¿viste cómo vengo preparado? No, y además es importante porque se calcula en alrededor de $17,000 millones el valor de lo que se renegoció. Eso es lo que alega el gobierno que le va a favorecer. O sea, si yo soy el gobierno, yo le digo a la gente, Radio Independencia son unos locos porque este acuerdo le va a ahorrar al pueblo de Puerto Rico 17,000 y pico de millones. Ese es el argumento del gobierno. Sí, y que dependiendo de cómo se pueda, porque esto está abierto a renegociarse en el futuro también, eso es durante los próximos 40 años. Pero es una locura, y es lo que dice Joseph Stiglitz y Martín Guzmán sobre este asunto, que se comprometa al gobierno de Puerto Rico a pagar estas sumas que están muy por encima de lo que era el valor en el mercado real de estos bonos. Y el problema con esto es que el compromiso de pago que acaba de hacer el gobierno de Puerto Rico con Cofina, hay 2 problemas fundamentales aquí. Primero, que no se sabe de dónde van a salir los fondos en los próximos años para ir cumpliendo con esa deuda con la cual se comprometieron ya. Y en segundo lugar, que de lo que se pague a esos acreedores, sobre todo del exterior, son menos fondos disponibles para salud, educación, carretera, vivienda en Puerto Rico. Por lo tanto, el gobierno de Puerto Rico lo que hizo fue que estableció una prioridad y dijo, primero le pagamos a los acreedores, especialmente a esos bonistas buitres, y después bregamos con los
pensionados, con los estudiantes universitarios, con las escuelas públicas, con los pacientes de reforma, confiando en que entonces el tío Sam va a hacer estas asignaciones fabulosas para cubrir esas otras áreas de gasto público que si no llegan esos fondos sencillamente no se va a poder cumplir con los servicios públicos adecuados que merece nuestra ciudadanía. Y con el agravante, que es uno de los aspectos que señalan algunos colegas en días recientes, de que un país que está perdiendo población con la velocidad que lo está haciendo Puerto Rico, la capacidad de recaudo del gobierno va a disminuir dramáticamente también. Si tú tienes entre el censo de 2010 y el censo de 2020, 500,000 personas menos residiendo en Puerto Rico, son 500,000 consumidores menos pagando el IBU, son 500,000 consumidores menos pagando arbitrio de gasolina, son 500,000 personas pagando menos contribución sobre ingresos y todos pagando licencias, todos los impuestos directos e indirectos que pagamos los consumidores. Por lo tanto, los recaudos del gobierno, con una población que viene menguando, viene disminuyendo, tú no puedes proyectar que vas a tener más recaudos para pagar esa deuda y todos los demás pagos que tiene que hacer el gobierno como parte de su función normal, operacional. Así que estamos metidos en un gran lío, y ya se está diciendo que hay algunas otras de la deuda, por ejemplo, obligaciones generales o la deuda de Autoridad de Energía Eléctrica o la deuda con los bonistas de otras corporaciones, Autoridad de Carreteras, por ejemplo, que van a utilizar el mismo modelo de COFINA. Ya ellos vieron la negociación y dicen, a mí me gustaría que conmigo hagan un arreglo de esa manera, y ahí los buitres entraron también. Y para mí, el agravante, para culminar este tema, yo creo que el agravante más grave, por decirlo de alguna forma, es que, para empezar, esto se está llevando a cabo, esta reestructuración y la autorización final para todo este asunto, por una junta compuesta por gente por las que nosotros no votamos ni elegimos. O sea, es la vergüenza, es la ofensa total. Y entonces, ¿cómo? O sea, que en última instancia es una cuestión de democracia, más que de economía, que la gente, ¿verdad? Para algunos it's always the economy stupid, que lo es, pero hay un elemento democrático aquí, de que no solo una gente que, ¿verdad?, que no fue elegida por nosotros está haciendo lo que está haciendo, sino que está comprometiendo nuestro futuro y nuestra capacidad de actuar como pueblo por 40 años, mucho más. Y además de que ninguno de ellos es residente de Puerto Rico y que no están sufriendo las circunstancias ni van a sufrir las consecuencias de estos acuerdos y de las decisiones que ellos están tomando. Eso es lo más ridículo y lo más absurdo. Y una duda, ¿verdad?, desde la ignorancia. En otros países, ¿cómo se tratan situaciones similares? O sea, en otros países que tienen fondos buitres también, ¿se le da la misma prioridad? ¿Se les paga de la misma manera? Mira, ¿se comprometen los ingresos del pueblo de la misma forma que aquí? Esa es una excelente pregunta. En la experiencia de países como Islandia, Portugal, que dentro de la Comunidad Europea, Portugal es el país de menos ingresos per cápita, de menos ingresos por familia, pero ahora mismo el país cuya economía más crece entre todos los países de la Comunidad Europea, incluyendo Alemania. Portugal. Y es interesante porque en el ordenamiento de las prioridades que establecen los administradores, los presidentes, primeros ministros de estos países, a propósito, varios de ellos con gobiernos socialdemócratas, con una filosofía muy similar a la filosofía de administración de administración pública y de imponer medidas de justicia social similares a las que propone el Partido Independentista Puertorriqueño desde su fundación en Puerto Rico. Estos países canalizan los fondos de tal forma que, si bien es cierto que tiene que haber concesión de los distintos sectores, tiene que haber negociaciones consensuadas. El sindicato dice, pues yo no, en vez de que aumentes el salario 3% este año, mejor me lo congela, pero no dejes miembros de la fuerza obrera desempleados porque nosotros conservamos el mismo salario y cuando las cosas estén mejor, renegociamos para el año que viene. Ese tipo de negociación, donde la empresa privada también dice, pues yo creo un poco más de puestos de trabajo, aunque sean a tiempo parcial, pero empezamos a aumentar la participación de esa fuerza obrera desempleada en actividades donde generen ingresos y generen lo que llamamos en economía efectos multiplicadores. Efectos multiplicadores que significa que el gasto de más personas trabajando impactan positivamente al sistema económico. Este tipo de negociación, donde participa también la banca,
se toman, ahora mismo en España se acaba de tomar una determinación que a mí me llamó muchísimo la atención. Y es que el sector bancario, que a propósito sigue generando grandes ingresos en un país como España, ahora le tiene que devolver a los que tienen hipotecas en España, que son varios millones de ciudadanos, una parte de lo que pagaron en algún momento, porque el Tribunal Supremo de España determinó que ese sistema bancario le había cobrado por encima un cargo a cada uno de los tenedores de hipoteca, que son deudores. Le deben a los bancos la hipoteca de su casa. Y ahora tienen que revertir ese pago que va de vuelta al bolsillo de esas familias. Mira qué decisión tan contraria a lo que está pasando en Puerto Rico. La toma un tribunal en beneficio de la ciudadanía. Las decisiones que se tomaron, por ejemplo, en el periodo de ajuste después del año 2009, cuando termina la crisis fiscal en el 2009 en Alemania, hubo negociaciones entre los distintos sectores para acordar, ok, frenamos un poco el aumento salarial, pero conservamos los empleos. La empresa privada cedió, los sindicatos cedieron, el gobierno jugó su papel de intermediario en favor del interés público y salieron bien rápido de la recesión. Lo que está pasando en Portugal, las medidas que se han tomado para incrementar el sector empresarial, la creación de puestos de trabajo, la visión que tienen los gobiernos de que están para servir al interés de la mayoría, de dar servicios. Es el modelo que se ensayó en casi toda Europa y debo decir también en los Estados Unidos en la década de 1930 del siglo XX, durante la Gran Depresión de los años 30. En Estados Unidos pasaron por eso bajo el presidente Roosevelt, en los países europeos como Inglaterra, Alemania, ¿y qué hicieron? Ajustaron y tomaron medidas que estimularon el sistema económico para su pronta recuperación. En Puerto Rico lo que está ocurriendo es lo contrario. Hay otras experiencias en otros países y regiones del mundo, por ejemplo, de lo que se habla muy poco, Bolivia, bajo la presidencia de Evo Morales. La canalización de fondos dirigidos a obras sociales, a creación de puestos de trabajo, a favorecer al asalariado, aumentando los salarios, dando bonos que este año Bolivia paga el doble de bonificación de lo que pagó el año pasado, y todo eso tiene un impacto en la economía porque ese dinero que corre para favorecer y ayudar al sistema económico para que se mantenga creciendo, y una de las economías que más crece en este momento, y otros países latinoamericanos de igual manera. Pero esas son experiencias, Adriana, a propósito de tu pregunta, que nosotros aquí tristemente no las miramos, porque aquí están puestas las gringolas en los gringos, hacia el norte, y desde allá vienen las recetas para sacar a nuestra economía de la situación que está, y lamentablemente los economistas estadounidenses que hacen recomendaciones serias y responsables, muy responsables para sacar al país de la situación en que está, la Junta de Control Fiscal tampoco le hace caso. Y sobre eso, qué bueno que lo mencionas. ¿Por qué no? Porque el fin no es mejorar la economía. Claro, no, el fin no es. El fin no es que haya un redesarrollo de nuestra economía. El objetivo de la Junta de Supervisión Fiscal es que los acreedores cobren, que los bonistas cobren. Esa es la asignación que ellos tienen. Pues leía hoy mismo una columna de un miembro de la Junta de Control Fiscal que salió, no recuerdo en qué periódico, Nuevo Día creo que fue, y solo un párrafo de los últimos dos me llamaron la atención y los iba a citar. Voy a ver si lo comparto, porque en esos párrafos tiene razón. Decía que no, los acuerdos que llegamos, tremendo, le vamos a ahorrar al gobierno, bla, 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 bla. Y dice, recuerden que es que esto no es una deuda soberana. Esto, aquí estamos sujetos a lo que disponga, ¿verdad?, algún tribunal y conforme a la Constitución de los Estados Unidos y demás. Por tanto, esto sería ejecutable. Y a mí me llamó tanto la atención porque dice, ¿tú sabes qué? Tiene razón, él admitiendo cómo la cuestión del estatus puede incidir sobre este tipo de renegociación y demás, porque a mí me saca por el techo, como me dijo Aníbal, saludo a Aníbal, que estuvo aquí hace un tiempo, pero es que si fuéramos independientes, y otros compañeros desde la izquierda, particularmente hasta la derecha, pero es que si fuéramos independientes, seríamos lo mismo, seríamos colonia del Fondo Monetario Internacional. No, porque actualmente tenemos ese problema de neocolonialismo, digamos, económico, que nadie niega, y el colonialismo puro y duro de las instituciones norteamericanas sobre nosotros. La diferencia, como dijo el miembro de la Junta de Control Fiscal, es que con los poderes de la soberanía, no es que tú no estés vinculado y tú no pagues a todos los acreedores. Si te comprometiste, debes tratar de pagar y debes pagar. Pero en última instancia, la capacidad, los países y su soberanía, tú no los puedes obligar. Y si tienen que tomar esa decisión de, ¿verdad?, en última instancia,
proveer esos servicios esenciales a su pueblo y dejar de pagar a acreedores nacionales o internacionales, tienen el poder para hacerlo y en teoría nadie tiene la capacidad de obligarles, aunque ciertamente se atienen, me puede corregir, se atienen a las consecuencias malas económicamente, ya sea del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de sus colegas u otros países del mundo que se salgan trasquilados, pero tienen la capacidad legal de tomar esa decisión. Definitivamente, y son opciones o alternativas que Puerto Rico no tiene, punto. O sea, si el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene su sede en Washington, D.C., pero que es un banco que se creó para otorgar crédito o financiamiento a países de este hemisferio, de ahí su nombre, Banco Interamericano de Desarrollo, si Puerto Rico tuviese acceso a préstamos bajo condiciones razonables, Puerto Rico podría ir ya liquidando su deuda, como tú mencionas también con organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Es crédito al cual nosotros no tenemos acceso. Nosotros tenemos en ese sentido una camisa de fuerza y es una consecuencia de nuestra situación colonial el no tener acceso a esa posibilidad ni a otras posibilidades tampoco. Mucho del crédito que se ha extendido históricamente en países vecinos nuestros provino no solamente de organismos como los que hemos mencionado, Banco Interamericano, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, han sido bancos privados también que han hecho acuerdos con países en vías de desarrollo o países que han necesitado financiamiento. Y lo mejor del mundo, en todo caso, es que nosotros tengamos la posibilidad de sentarnos a negociar estos préstamos o estos créditos en función de nuestros intereses, no en función de los intereses que se nos impongan desde fuera, porque lo que se impone desde fuera no favorece típicamente al residente de Puerto Rico, favorece al que manda, que en el caso de Puerto Rico es el Congreso de los Estados Unidos y las instituciones estadounidenses. En esto nos pasa igual, creo que es pertinente traer el comentario en este momento, nos pasa igual que las negociaciones que hace Estados Unidos con otros países en el contexto de estos acuerdos multilaterales como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica entre Canadá, Estados Unidos y México, o el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica entre Estados Unidos, 5 países centroamericanos y República Dominicana. Ahí llama mucho la atención que cuando Estados Unidos se sentó a negociar estos acuerdos con estos países, el gran ausente era Puerto Rico. ¿Y saben lo que hacían cuando invitaban a Puerto Rico a las distintas reuniones en estas mesas de negociación? El funcionario del gobierno de Puerto Rico, fuese el secretario de Comercio de Puerto Rico o el secretario de Estado o algún funcionario que enviara al gobierno de Puerto Rico, va como parte de la delegación del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y a qué industria protege el funcionario del gobierno de Puerto Rico que va a esas reuniones? A las industrias textiles de Estados Unidos, a los granjeros de Estados Unidos, a los productores de metales o la industria automotriz de Estados Unidos. No es a la empresa puertorriqueña agroindustrial, no es a la cooperativa puertorriqueña, no es a la empresa de muebles de Puerto Rico o al que cría ganado en Puerto Rico, en la industria ganadera o la industria avícola. Es la manifestación más burda de la situación colonial, que funcionarios del gobierno de Puerto Rico vayan a mesas de negociación con las manos atadas sin poder defender ninguna industria estratégica nacional puertorriqueña. Tiene que ser como acompañante del negociador, del secretario de Estado o secretario de Comercio de los Estados Unidos, que se sienta en las mesas de negociación para favorecer a sus industrias. Y el Puerto Rico es el gran ausente. Por eso es que nosotros hemos insistido en tantas ocasiones que los poderes que otorga nuestra soberanía, nuestra independencia nacional, son poderes precisamente para hacer crecer nuestra economía y para darle a nuestros sectores productivos el rol que tienen que tener en un país que, si quiere crecer, tiene que ser aumentando nuestra productividad, que los empleos respondan a nuestros intereses, que la generación de ingresos y producción sean en función de lo que beneficia a Puerto Rico, no en función de lo que se imponga desde fuera. Vamos a la mejor parte. Economía, la mejor parte, la que está esperando Andrés, el bono. Siempre tenemos un bono en nuestros programas al final. No vamos a hacer... un premio que le dan al sí. No, te va a llegar por correo. El premio sí, es un premio bien bonito, en metálico. Te va a llegar por correo. Nada que ver con premio. ¿Qué será? Vamos a ver. No, pero la primera sí tiene que ver con economía. Es como un bono falso. Pero es una pregunta que siempre he tenido. Seria, no es ni chistosa ni nada. Pero las escuelas de economía en Puerto Rico y en los Estados Unidos, Edwin, tienden a crear
economistas que por definición son de derecha, lo digo de verdad, porque yo cogí muchas clases de economía, me encantaba, y la verdad es que yo decía, pero es que obviamente tú vas a llegar a una conclusión, ¿verdad?, neoliberal, por llamarla de alguna forma, porque no veían esos modelos económicos que nos enseñaban factores, que incorporaran en sus ecuaciones factores económicos, sociales, que un sistema equitativo, un sistema ya fuera socialista o demás, valorara como la igualdad social y demás. Te pregunto, ¿eso es así? ¿Casi todos son de derecha? Sí, de hecho, o sea, la respuesta a esa pregunta es que en los currículos de economía de nuestras universidades, tanto de la Universidad de Puerto Rico como de las universidades privadas, los textos que se utilizan típicamente son textos redactados en Estados Unidos, utilizando la economía de Estados Unidos como ejemplo, y los principios básicos tanto de micro como de macroeconomía, como de economía laboral, como de economía internacional, cualquiera de las especialidades dentro de las ciencias económicas, típicamente el texto que se utiliza ha sido redactado en Estados Unidos con ejemplo de la economía estadounidense. Hay textos que utilizan ejemplos de, ¿verdad? Y se presentan conceptos y teorías que han sido desarrolladas en otros contextos, en otros países a lo largo de la historia. Cursos como Historia del Pensamiento Económico, evaluación de proyectos, análisis de costo-beneficio, donde utilizamos, ¿verdad?, el marco de la experiencia de otros países. Pero lamentablemente en los currículos de economía que se enseña en Puerto Rico, en la mayoría de los casos son textos de Estados Unidos. El curso de economía de Puerto Rico, pues por supuesto, que es un curso que es con textos yo soy el autor del texto que se utiliza actualmente desde el año 2011 para acá. Lo recomiendo, entonces, está tremendo. Ya hay que hacer una edición nueva, ¿verdad? Lo publicó McGraw-Hill en el 2011, antes lo había publicado Thomson Learning en el año 2001. ¿Cómo se llama el libro? Economía de Puerto Rico. Economía de Puerto Rico, sí. Pero lo menciono porque fuera de, ¿verdad? Y hay colegas que han escrito textos, colegas puertorriqueños y colegas de otros países, incluyendo Estados Unidos, que han escrito trabajos excelentes sobre la economía de Puerto Rico, que son libros que estamos obligados a leer. Y ahora, Edwin, pero te pregunto, ¿hay algunos capítulos, libros, lo digo bien seriamente, que se le dediquen a, por ejemplo, estudiar otros modelos económicos exitosos o fracasados quizá en otras partes del mundo histórico? Me refiero, economía socialista o tal y tal cosa. Sí, eso es posible dentro de los currículos. Eso es posible dentro de los currículos de economía, pero tengo que decirte que no, eso no forma parte de los cursos requisitos. Eso tú lo puedes ver típicamente en cursos electivos o electivas recomendadas en economía, donde él o la estudiante pues van a buscar más información o quieren tener un conocimiento adicional sobre experiencias distintas al modelo de economía de mercado capitalista, que es el que se enseña en los cursos de nuestra universidad, lamentablemente. Porque al igual que lo de la tasa de desempleo y el hecho de que quien no busca activamente empleo es excluido de ese numerador, a mí también me volaba la cabeza a veces cuando había escuchado, no, pues el ingreso per cápita. Mira, eso es otra medida que te dice algo, pero no te dice gran cosa. Exactamente. Porque si aquí somos 5 o 6 personas en este salón y vamos a pedir el ingreso per cápita y de repente entra Bill Gates por ahí, diablo, pues el ingreso per cápita de esto se voló. Pero ¿qué es lo que no te explica? Bueno, pues a lo mejor hay 5 o 6 pelados Bill Gates y, ¿sabes? Claro, esto se estudia, ¿verdad? Estas medidas de distribución del ingreso y de las medidas de tendencia central que presentan las estadísticas, los engaños que puede haber con esto. Los cursos de teoría del desarrollo económico, por ejemplo, mi especialidad en economía es desarrollo económico específicamente, ¿verdad? Y ahí sí nosotros entramos en evaluación bien objetiva de los distintos modelos económicos de distintos países del mundo y cuáles son las reformas, los procesos que tienen que ocurrir en los distintos países en vías de desarrollo para que se alcance un nivel de vida superior, que es lo que se define como el objetivo esencial de lo que llamamos desarrollo económico centrado en el ser humano. Y ahí sí, por supuesto, que entramos en otras experiencias. Yo tuve la oportunidad de hacer estos estudios en un país donde, a pesar de que es un país capitalista, Inglaterra, era un instituto especializado en los problemas del desarrollo de los países del tercer mundo. Y yo tuve ese privilegio. O sea que en mi caso, esos 3 años en este programa, pues me abrieron mucho la perspectiva. En la Universidad de Sussex, en el Instituto de Estudios del Desarrollo,
de la Universidad de Sussex. No sé qué día No, es. ese es otra universidad. También, que no estoy loco. Pues. Sussex University, son universidades británicas. Yo estuve en Sussex, pero la razón de estar allí era porque estaba este instituto de estudio del desarrollo donde tuve el privilegio de estudiar hace unos añitos. Dale, manifiéstate, Adriana, sí. métele ahí. Ok, bueno. Edwin es, ¿verdad? Está muy ¿Tú tienes como orgulloso. que una pregunta malintencionada o maliciosa? Jamás, ¿no? jamás, esa no soy yo. Es de Bayamón, claro que sí. Digo, pero... Zumba. Edwin está muy orgulloso de serle Mayagüez siempre, ¿verdad? No, va a serle Bayamón. Siempre Edwin es muy orgulloso de Mayagüez. No pudimos conversar mucho sobre lo que estaba pasando en el BCN porque Mayagüez no tenía equipo, pero... Ni Santurce. Ni Santurce, pero, ¿verdad? En pelota sí tiene equipo Mayagüez. Así que yo quería preguntarle a Edwin que cómo le va el equipo de Mayagüez en la pelota invernal ahora. ¿De verdad que quieres que te diga? Por supuesto, no la preguntas Lo que genuinamente. pasa es que quizás esa pregunta no te conviene formularla. ¿Por qué? Porque es posible que este programa lo esté viendo nuestra gente después de una ristra de 4 victorias en línea de los indios de Mayagüez, derrotando a equipos como Carolina, Santurce. Además, yo no pensé- convenga que me hagas esa pregunta. Y yo pensé que le ibas a dar más dura porque le iba a decir, bueno, está mejor que Bayamón, Bayamón, que no tiene sí, equipo. que Bayamón no tiene me la equipo. podías devolver. Te la También, puse, te la puse. pero fíjate que mi respuesta es diplomática. Ustedes me están invitando y yo no puedo No, puedo pero lo responderte. digo, pues es una pregunta sin mala intención, Edwin, por sí, eso sí. digo, pero es que ustedes Sí, están a la Santurce- defensiva conmigo por alguna razón. Si Santurce se impone, ¿estás dispuesto a venir aquí con la gorrita de Santurce para el próximo programa con una gorrita de Santurce? No creo, no creo. No, yo soy muy fiel a mi equipo de los indios de Mayagüez, tanto en béisbol como en baloncesto, así que eso es algo en lo que lamentablemente no los puedo complacer. Qué pena. Y otro asunto bien contencioso en la oficina y cada vez que vemos a Edwin es que hay como ¿qué es lo que hay? Yo no debería ni estar hablando de esto, deberían ser ustedes. ¿Cuál es el dilema que hay entre ustedes y el evento competitivo que se avecina en algún momento cercano entre ustedes dos? Dilema ninguno, estamos esperando el lugar y la fecha. Edwin y yo nos vamos a enfrentar uno para uno en baloncesto, un 32. Un 32, las condiciones que hemos preestablecido, y tengo que ¿Cuántos decir... puntos yo tengo ya? Yo voy a hacer la decir junta, que- ustedes son los ¿Cuántos puntos yo acreedores. tengo de y no- ventaja? Tengo que decir que por ciertos eventos deportivos que ocurrieron en el pasado reciente, donde yo aposté y perdí, En todo. Que Edwin es un tremendo economista, pero en Sí, las sí, apuestas... pues Adriana como apostador. sacó ventaja, y entonces dice ella que en un juego que es a 31 puntos ya tiene 20 puntos de ventaja. Yo estoy considerando buscar alguna buena defensa para llevar el caso al tribunal competente y donde haya jurisdicción Podemos transar por 10. ¿Qué te parece? para... Edwin está Eso alto. podría ser. Por eso Edwin digo, es altito, por eso la cosa, Edwin está alto. pero Adriana tiene una trayectoria baloncelística extensa y ella dice que las mete. Así Pues, que habría que ver. Eso me puede crear problemas adicionales en ese juego, pero eso no quiere decir que no vaya a ponerme mis tenis y vaya a comparecer. ¿Es cierto y que has voy a estado dar la practicando, batalla. Edwin? He estado practicando, me compré una bola nueva en estos días. Yo no jugaría contra. Es que como es de Bayamón, yo creo que eso le da un edge porque puede hacer cosas sucias en ese juego. ¿Sabes? Puede tratar de, no sé, No de lo salirse neces- de la no regla. será necesario, pero ya tendrán detalles más adelante de lo que Del resultado de del ese resultado de ese juego. partido. Quizás fotos y videos, quién De sabe. verdad que tengo mucho interés. Deberíamos hacer un live. Un live Voy a del hacer un juego. Patreon. Podría estar brutal. O solo para los patrocinadores. Diablo, que capitalista. Para que vean eso. De verdad me intriga porque quiero ver uno porque ha roncado muchísimo y el otro a ver de que Yo no he le dicho va a dar nada. pela. Edwin, No, así no he Edwin sido y Lisa yo. Rimora. Eh, Y el otro Adriana que nos ha contado de sus dotes baloncelísticos. Así que No, ya lo verán. Puede haber sorpresa. Ya verán. Puede haber sorpresa y no quiero anticipar los resultados para que todos vean la capacidad de tiro de media distancia, de distancia larga de este servidor y cómo se va a manifestar en ese
en ese juego en el que no estoy muy seguro que Adriana salga por la puerta ancha. Y yo solo sugiero que sea en terreno para que no pase lo que pasó ahora en Argentina, que no pudieron jugar la final de la Copa, era la Copa Libertadores, Sí, ¿no? Libertadores. Entre Boca y River, que se formó un carajal. Creo que se lo van a dar a Boca. No, Sí, pero no, pero ya ¿Ya hay? yo creo que lo dejaron para otra Sí, fecha, pero la verdad es que es increíble, ¿verdad? Hasta donde llega el fanatismo en el fútbol es una cosa... es como chévere, pero coño, hay que dejar, o sea, no es para Hasta tanto. cierto punto, para tanto. Hasta cierto No es para punto. tanto. Pero por tal razón, yo sugiero que se juegue en tierra neutral, que lo hagamos en Santurce, el juego. Y además para que la gente vaya, Puede porque ser. si no, los caballos no llegan ahí a No. Mayagüez no llegan los caballos y a Bayamón a lo mejor no salen. No, el Así juego que- no va a ser ni en Bayamón ni en Mayagüez. Entendido. Va a ser en otro lugar. Ya les estaremos comentando lo que suceda en el partido. Pues yo Vamos a creo ver, que, yo vamos creo a que ver. ya abusamos lo suficiente del tiempo del doctor perdón, Edwin Irizarry Mora. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros, hermano. De verdad literalmente fue una clase, porque es un profesor, pero brutal. Sí, como siempre. Como siempre. Y yo creo que no habíamos podido sacar el asunto tan claro de cómo se endeuda, lo de la cosa, la deuda extraconstitucional y todo lo Totalmente, demás. aclaramos un par de puntos que Andrés y yo tratamos en un programa anterior de discutir sobre la reforma contributiva y COFINA. Ok. Hicimos un intento, tratamos de discutirlo, ¿verdad? Lo más sencillo, pero son temas un poco Bueno, técnicos y complicados, así que qué bueno que estuviste aquí con Bueno, pues nosotros. muchas gracias por la invitación y siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y estos temas realmente son temas que son mucho más sencillos de lo que parecen. Lo que pasa es que lamentablemente uno de los problemas que tenemos en este país es que la información pública no se presenta con claridad. Claro. No se presenta con claridad y se nos confunde a todos. Así que para mí es un placer estar aquí discutiendo esto y en la medida en que pueda colaborar en ocasiones posteriores, pues cuenten conmigo, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos, gente. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a Edwin por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube. Y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.